Bienvenidos a nuestro podcast de Familias Empresarias de Panamá. Un espacio en donde vamos a intercambiar con expertos sobre la temática de las familias empresarias y los grandes desafíos que desde el punto de vista empresarial y familiar tienen todos esos emprendedores, para asegurar un crecimiento rentable y sostenible en sus operaciones. Hola, bienvenidos a este podcast de Familias Empresarias de Panamá. Un espacio en donde vamos a intercambiar con expertos sobre la temática de las familias empresarias y los grandes desafíos que desde el punto de vista empresarial y familiar tienen todos estos emprendedores para asegurar un crecimiento rentable y sostenible de sus operaciones. Desde Familias Empresarias de Panamá, entusiasmado con poder ayudar a las familias empresarias a que conozcan e implanten las mejores prácticas, establezcan un intercambio para promover experiencias entre pares a través de eventos, a través de conversatorios, a través de diálogos profundos y promover el estudio y la investigación sobre las problemáticas de la empresa familiar. Hoy, contentos de contar con la presencia de Patricia Monteferrante, toda una experta en los temas de manejo de emprendimientos, quienes han interactuado desde el IESA con muchos empresarios que han logrado trascender su legado, llevando a siguientes generaciones sus negocios, sus empresas y sus grandes ideas. Gracias, Patricia, por hacerte presente en el podcast de Familias Empresarias de Panamá. Bienvenida. Gracias, Winston. Para mí es un placer estar aquí contigo compartiendo este espacio, esta conversación con propósito. Esperemos que así sea, que podamos añadir valor para todas las familias empresarias panameñas. Muy bien, gracias. En muchas ocasiones hemos tenido la oportunidad de conversar sobre lo que tú y yo hemos llamado la prueba de fuego de las empresas familiares, y es la sucesión del liderazgo. Y no es menor, es el momento en el cual se transfiere la gestión, el liderazgo de la gestión de una generación a la siguiente generación. Y este proceso no es menor, porque sabemos que involucra muchísimas cosas que son difíciles de manejar, las emociones, la propia resistencia al cambio. Y hay mucho que se ha escrito sobre este tema, se habla de algo muy chistoso, que son los conspiradores de este proceso sucesoral. Pero, a ver, Patricia, tú que has estado en el ADN de muchos emprendedores, ¿qué crees tú que es lo que más sale a flote como una resistencia de estos líderes de transferir el liderazgo a la siguiente generación? Excelente pregunta. Yo lo creo es que lo primero es que probablemente las sucesiones son distintas dependiendo de las transiciones que estemos hablando. De primera a segunda generación, la presencia por lo general del del fundador es como muy fuerte. Y ahí la resistencia al cambio es muy natural porque suele ser o el pater familia o el mater familia, pero además de eso, la empresa es como una extensión de su propio ser. O sea, es, por no decir, un hijo o una hija más. Entonces, es como que tú le desprendieras una parte de sí mismo. Entonces, la resistencia es el miedo a la muerte, sin lugar a duda, con mucha fuerza en la cultura latina, con ese temor natural, que no es así con el mundo sajón, que suele prepararse el retiro de una manera mucho más formalizada. Aparece eso, aparece también el mismo temor financiero, porque generalmente en la primera etapa, sobre todo, por eso yo digo que las transiciones son distintas, entre la primera y segunda hay temas financieros no resueltos entre el patrimonio familiar y el patrimonio empresarial, el perder el poder, ¿ok? El sentir que ya no vas a ser el centro de la empresa, el rey sol, y probablemente el mismo temor a perder ese centro también en la familia, ¿no? Jocosamente, las esposas también conspiran con los procesos sucesorales porque no quieren a los esposos, por ejemplo, en sus casas, ¿ok? Porque se interfieren en las actividades cotidianas que ella pudiera tener el control y viceversa, ¿ok? Así que hay mucha emocionalidad, es mucha carga, ¿ok? Hay una pérdida de poder natural que hace que resistan en muchas circunstancias a este proceso. Me gusta mucho esa forma de verlo,
en diferentes aristas, ¿no? Y comentaste la arista de la preparación financiera, el tema, digamos, de cómo cambia el ecosistema de su relacionamiento social, la pérdida, el miedo, y vincularlo a esto, a un ciclo que pueda ser percibido como un ciclo de fracaso en vez de un ciclo de éxito, ¿no? Y ahí es donde las emociones y las percepciones juegan un rol muy importante. Efectivamente, la parte financiera es clave, ¿no? Pero yo pensaría que no se puede ver de una manera aislada, o sea, no se puede pretender que la sucesión está resuelta si ya le he resuelto la economía en la edad de oro o en la etapa de madurez de este fundador o de esta persona que está soltando el liderazgo. Porque evidentemente le cambia todo su ecosistema en cómo se relaciona con su entorno. Ya su relación normal con su director financiero, con sus proveedores, con sus principales clientes, ya no llegan a ser, digamos, sus relaciones primarias y la persona ha de formarse, digamos, una nueva red social en la cual va a interactuar y en la cual también va a encontrar espacios de desarrollo intelectual, porque esa máquina que ha estado durante 30, 40 o quizás más años gerenciando una empresa, te permite no solamente lograr éxitos desde el punto de vista financiero, empresarial, sino también lograr un crecimiento intelectual que ha sido muy enriquecido por las dinámicas que acompañan su rol empresarial, rol que deja de tener. Entonces, sí se me hace muy interesante el verlo de diferentes aristas, solo por mencionar algunas muy visibles, la arista financiera en la preparación, la arista de cómo manejar su entorno social y cómo mantener su intelectualidad ya en un contexto que probablemente no sea en gestión, que probablemente pase más al gobierno o desde una junta directiva o desde el rol de accionista. Que entonces aquí abrimos un tema muy interesante, Patricia, que es el tema de los órganos de gobierno y cómo ellos pueden favorecer o sabotear la sucesión de una generación a la otra. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú este actuar de los órganos de gobierno en la sucesión? Fíjate que es muy interesante. En efecto, si una organización familiar tiene órganos de gobierno sano, tanto en la esfera familiar como en la esfera empresarial, probablemente el proceso sucesoral, y hablé del proceso, no del evento, porque esa es otra cosa que hay que desmitificar. Esto es un proceso, ¿ok? No se puede ver solamente como el evento. El evento es la parte final, pero hemos tenido que prepararnos para. Es mucho más sano y fácil, pero eso implicaría tener, por ejemplo, una junta que tenga directores independientes, que podamos ver el proceso con mucha sanidad, podamos hacer la mejor elección posible, ver cuáles son los criterios, entender además y desmitificar que yo necesito buscar una persona exactamente igual a la que está saliendo, porque el contexto histórico, el momento de la organización es sustancialmente distinto y por lo tanto las características de este nuevo liderazgo tiene que ser diferente. Entonces, los órganos de gobierno sí juegan un papel fundamental. Y no solamente desde el punto de vista de la sucesión, sino que en la gerencia moderna de las empresas familiares hay como una tendencia a ver que en la medida en que tú pienses que la sucesión se da hacia estructuras, y pensemos en un evento fortuito, si yo tengo órganos de gobierno ante una situación fortuita, por ejemplo, la muerte de la persona que está al frente de la organización, si yo tengo estructuras sólidas, la organización no se va a tambalear de manera muy fuerte. Entonces, fíjese que tiene un rol impresionante, tiene un rol importantísimo desde el punto de vista de la planificación sucesoral de la mano, evidentemente, del Consejo de Familia también, pero también como órgano preventivo ante situaciones, límites que generalmente uno no prevé o incluso no considera en el mundo de las empresas familiares, pero que son factibles y que pueden ocurrir. Entonces, la clave es que estos órganos sean sólidos, sean de verdad, ¿ok? No sean un apéndice, una extensión de la persona que esté al frente, es decir, sean órganos serios que tienen directores externos, que cumplen realmente un rol fundamental en el mundo de la empresa familiar, como en cualquier otro tipo de organización, ¿no? Interesante tu perspectiva sobre la preparación, ¿no? Y yo había pensado,
la importancia que tiene preparar al sucesor, pero tú me has abierto un universo interesante con esto de no solamente es asegurarse que quien va a tomar el rol de liderazgo ya está preparado desde el punto de vista técnico, de liderazgo, de sus competencias, de sus habilidades, de sus experiencias, sino también los órganos, ¿no? Y que estos sean no dependientes de quien puede tener una resistencia y que sean más neutrales y que entiendan cuál es su rol desde la junta directiva, desde un comité ejecutivo, desde una asamblea de accionistas o desde un consejo de familia, de cuál es el rol que tienen dentro del proceso de la asociación. No solamente verlo como una actividad más, sino verlo como en el proyecto de sucesión, dónde empieza y dónde termina el rol de cada uno. Y en ese sentido también me hace pensar sobre la preparación de estos órganos, también tiene que ver mucho con el entendimiento del momento en el cual está la operación, en el cual está la empresa, el negocio. Y a veces es conveniente adelantar o dilatar un poco más esa sucesión. ¿Has tenido tú un caso donde hayas visto tú que haya tenido que adelantarse, no por un evento fortuito, sino que haya tenido que adelantarse una sucesión y que esto haya sido positiva en el caso de éxito de una empresa en particular? Creo que sí he visto, déjame recordar un poquito, sí he visto situaciones de varios tipos. Unas que incluso previo a la pandemia, eh, yo estaba atendiendo un cliente donde había mucha fuerza en la persona, no quería retirarse. Sin embargo, paradójicamente, él queda varado por la pandemia, fuera del país, ¿ok? Y eso aceleró el proceso de sucesión, porque los hijos estaban en Venezuela y ellos tomaron el control. O sea, la distancia al final jugó a favor. Y claro, él vuelve al país 2 años después, ¿ok? Y cuando él vuelve, vuelve además en otras condiciones, incluso de salud, ¿ok? Qué interesante. Entonces, jugó a favor positivamente por muchas aristas, porque hasta sirvió de prevención hacia un deterioro acelerado de su salud que no era previsible en el momento en que yo, por ejemplo, empecé a atenderlos, ¿ok? O sea, eso para mí era imposible. Era imposible porque un hombre fuerte, eh, era el propio propietario controlador, el rey Sol, un hombre sumamente exitoso, porque además yo creo que el gran conspirador es el éxito, ¿ok? O sea, cómo alguien puede decirle, bueno, te tienes que ir a alguien que ha construido de la nada, ¿no? Porque ellos suelen ser hombres hechos a sí mismos y mujeres hechas a sí mismos, que han construido un emporio por lo general desde cero. Eso es muy duro. O sea, tenemos que, por eso yo dije que para mí la transición más difícil emocionalmente es la de la primera a la segunda generación, porque luego esa figura se va diluyendo, ¿no? Ojo, también pueden aparecer personalidades complejas en las siguientes generaciones, pero digamos que lo más natural es esa, ¿no? La complejidad de ese fundador, ¿no? Sí, y claro, porque en el fundador hay mucho arraigo, ¿no? Es como un hijo más que está sintiendo en la empresa, ¿no? Entonces, soltar el liderazgo es como pretender dar en adopción un hijo ya adulto, ¿no? Y es una serie de emociones. Pero cuando hablamos de las emociones y precisamente esa sensación de pérdida que puede tener en quien está cediendo el liderazgo, quizás el desafío que yo veo acá es cómo traducir o cómo llevar esa sensación de pérdida a una sensación de ganancia. Cómo convertir esa sensación de cerrar un ciclo por una de apertura de un próximo ciclo aún más exitoso. Cómo llevar ese rol de fundador a un rol de legado, un rol más de trascendencia. Cómo sentir orgullo por la preparación del siguiente líder de la familia o no. Cómo poder potenciar la cultura de la organización que creaste, entregándola, digamos, a una generación que puede entender mejor su entorno, el consumidor, el cliente, el ecosistema, digamos, empresarial, el país, la región, etcétera. Yo creo que el desafío aquí es cómo identifico esas cosas que pueden inhibir la transición generacional y esa sucesión
y empezar una por una a través de los órganos de gobierno, a través de la preparación del sucesor y del propio trabajo, de cómo prepararse financiera, social e intelectualmente quien va a ceder el poder, para llevarlo a que esto sea una historia cuya narrativa sea una narrativa mucho más positiva y una narrativa de legado. Bien, interesante estos temas. Me gustaría, Patricia, algunos comentarios de cierre para quienes están escuchando este podcast puedan reflexionar sobre todo aquellos que hoy en día fundaron su empresa hace 30 años y están pensando en que la empresa, que van a morir de pie dentro de la empresa, ¿no? Algunas reflexiones finales que tú puedas decirnos en este podcast sobre qué hacer y qué no hacer para un éxito en un proceso de sucesión. Bueno, primero yo creo que el elemento clave es la planificación, porque la planificación incluso te va a llevar a poderte preguntar si dentro de la familia están las personas que deberían estar al frente, porque fíjate que esto nuevamente toca otras aristas, porque evidentemente desde el punto de vista familiar yo desearía como fundador que el próximo líder sea un miembro de mi familia. Pero el proceso de planificación, eso se va decantando, ¿no? Y a partir de allí determinar cuáles son estas características y preparar a la persona, porque el liderazgo no se imputa de manera automática, el nuevo liderazgo. Entonces, el nuevo líder además tiene que ganar credibilidad dentro de la propia organización y tiene que pasear por ella y entender. Y también hay una palabra mágica que a mí me gusta decir, que yo creo que el éxito de los procesos sucesores es el reconocimiento mutuo, tanto del sucedido como del sucesor. El reconocimiento por aquel que ha hecho y ha construido, y el reconocimiento al llamado a ser, al que va a construir y va a preservar ese legado. Y me gustaría como terminar con una frase de Gallo que creo que es mortal en este aspecto. Dice, sin sangre nueva, la empresa envejece al ritmo que lo hace su fundador. Qué bella, qué bellas palabras de nuestro profesor Gallo. Y bueno, cerramos con estas reflexiones y dejando en el mensaje de todos los que escuchan este podcast que a pesar de todos esos desafíos emocionales que están involucrados en la sucesión, también eso representa un buen momento para brindarle a quienes están cediendo ese liderazgo de nuevas oportunidades para explorar inclusive nuevos intereses, dedicar tiempo a pasiones postergadas y disfrutar la vida con una mayor libertad y con una oportunidad de poder disfrutar ese legado que está dejando para la trascendencia. Muchas gracias, Patricia, por hacerte presente en este podcast. Nos veremos en un próximo encuentro. Gracias a todos por sus minutos de atención y aquí los seguimos esperando en Familias Empresarias de Panamá con estos diálogos y estos conversatorios que buscan habilitar a las familias empresarias a poder trascender su legado más allá de la gestión de ellos. Muchísimas gracias por el tiempo, Patricia. Gracias, Winston. Un placer para mí estar contigo compartiendo y con todas las familias empresarias panameñas. Gracias.